Combustibles y más. Aquí estamos para decir la verdad. Estamos de vuelta en su programa Energía, Combustibles y más. Hoy martes 29 de marzo, conversando con la doctora Yomaira Martínez sobre temas relacionados a medio ambiente, energía sostenible, neutralidad, carbono, transformación económica. Le hacía una pregunta antes de la pausa el ingeniero José Colón a Yomaira respecto de las medidas que se vienen implementando o que se deben implementar de cara al cumplimiento de la meta que nos hemos trazado, esa meta ambiciosa que Yomaira ha señalado que incluso fue en un momento fijada en un porcentaje y que fuimos más ambiciosos ahora recientemente en el último convenio en aumentarla. Si nos puedes ilustrar, Yomaira, respecto de lo que pregunta Colón. ¿Cuál es el resumen ejecutivo de la pregunta de Colón? Que quiere dar seguimiento a esas medidas, ¿verdad? Sí, básicamente eso. Antes de eso quiero decir que este segmento es patrocinado por la marca de combustibles Next. Te llevamos más lejos. Rápidamente te enuncio lo que señalaba Colón. ¿Qué medidas tú entiendes que se vienen implementando y se deben implementar para poder cumplir con ese compromiso ambicioso que nos trazamos en la pasada COP? Bueno, lo primero es que ese compromiso de la NDC RD 2020, que esa es nuestra meta de cara al compromiso internacional, tiene un plan de acción y el plan de acción pues ha priorizado unos sectores claves, por supuesto, energía es uno de ellos, y dentro de esa priorización pues también se sugieren algunos proyectos. Entonces, eso es lo primero. Ya luego lo otro que es el decreto que hubo en octubre del 2020, si mal no recuerdo, el 251-20, sobre el establecimiento de un sistema nacional de monitoreo, reporte y verificación, que efectivamente va a ir supervisando, fiscalizando cómo vamos cumpliendo con esa meta ansiada de reducción de emisiones en el día a día. Va a ser una plataforma electrónica que está siendo gestada tanto por el sector público como con la colaboración o la articulación del sector privado. Y básicamente ahí se van a poder reportar las emisiones de los rubros o de las partidas claves por las empresas. Se va a reportar también qué inversión estás tomando dentro de tu empresa de cara a esos temas de reducción de emisiones o de adaptación, y también se reporta precisamente estas medidas de reducción, que es mitigación, y de prepararte, que es adaptación. Les pongo un ejemplo. O sea, en la plataforma tú vas a poder, si eres una empresa del sector energía eléctrica, puedes registrar si estás implementando un proyecto de expansión de tu parque solar, de tu parque eólico, si tienes un programa de desmonte de tu termoeléctrica, puedes indicar de cuánto se proyecta la inversión y especificar cómo va a ser distribuida esa inversión en el tiempo, y también puedes indicar cuál es la proyección de reducción de emisiones con esa iniciativa en particular y los co-beneficios que puede tener esa iniciativa de ampliar tu parque de energía solar, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista de la seguridad energética, de nuestra resiliencia energética, de depender menos de importación de combustibles fósiles y por tanto tener que comprar menos divisas. Esa es una medida de adaptación porque te permite ser más fuerte de cara a quizás eventos extremos como los huracanes que te desconectan por cierto tiempo del mercado regional. Y bueno, ese es un ejemplo de cómo esa plataforma de MRV, monitoreo, reporte y verificación, va a ir llevando el registro voluntario. Bueno, ya no es tan voluntario porque el decreto lo pone como un mandato, dice debe. Entonces, ese monitoreo de cómo las empresas van aportando a que como país podamos cumplir esa ambición climática de la reducción del 27% de las emisiones. Mira, de verdad que satisfecho Excelente. con la pregunta, José. Sí. Yomaira, sabes que quería comentarte a tu parecer respecto de esta situación que se ha suscitado a raíz del conflicto bélico y bueno, de las reminiscencias de la pandemia respecto de la volatilidad de los precios de los combustibles y su impacto que ha tenido en el país, lo que ha forzado a que el gobierno haya tenido
que abocarse a una política de incremento de los subsidios que viene implementándose para proteger a la ciudadanía respecto de esa volatilidad. Lamentablemente esta es una realidad que se nos impone por el hecho de ser un importador neto de combustibles, pero en qué medida el ejercicio de esta política, digamos que transitoria, esperemos que sea transitoria, no nos afecta a nosotros en las evaluaciones que se vienen haciendo. Debido a que tal vez yo pensando una medida que pueda ir en orden a cumplir con nuestras metas y a la vez que podamos ayudar a paliar los efectos de esta crisis de los combustibles sería pues fijar tasas restrictivas impositivas para la importación de vehículos de alto cilindraje que impliquen un aumento en el consumo de combustible, lo que en nuestro país no existe. Mira, yo creo que eso es parte de lo que se conoce en política climática como circunstancias nacionales, ¿verdad? Y en el caso de que tú acabas de explicar muy bien, no solamente son nacionales, sino que responden a un contexto global. Entonces, cuando hay ese tipo de situaciones particulares, pues el cumplimiento de la meta climática pautada va a estar aún más condicionado, como decíamos al inicio. Recuerden que el 20% de esa reducción está condicionado a que recibamos ayuda. Si la ayuda no llega, pues ya ahí tenemos digamos, una excusa justificable de por qué no llegamos a reducir esas emisiones. Pero de cara a esta realidad socioeconómica del subsidio a los combustibles fósiles, pues es una medida del corto plazo. Lo importante es que en el mediano plazo se piense en una estrategia de aceleración, digamos, de las medidas que pueden impulsar la reducción de emisiones. Y en el caso de la República Dominicana no es tanto la priorización en la reducción de emisiones, sino en preparar la economía para los efectos adversos del cambio climático. Que, por ejemplo, que si 3 días de inundación por lluvias, cómo eso te afecta a infraestructuras críticas como escuelas, hospitales, carreteras, puentes, y te descoloca toda una sociedad. Y eso es una realidad nuestra. No solamente por el cambio climático, por la posición geográfica nuestra, estamos en ese trayecto de estos eventos hidrometeorológicos, pero si lo asociamos con el cambio climático, lo que se espera, o sea, el escenario climático es que se aumenten en cantidad, pero también aumente su intensidad. Entonces, son riesgos que incluso la banca empieza a ponderarlos para proteger rubros como el sector agrícola de lo que es el riesgo climático. Así que en ese sentido, yo sugeriría o apostaría a que esa medida de corto plazo, ¿verdad?, inmediatista, sea complementada con una estrategia a mediano plazo que permita acelerar o retomar el compromiso de ese sector o subsector de cara a la reducción de emisiones y a prepararnos. En este caso, lo idóneo es que tengamos mayor seguridad energética para depender menos de esos combustibles en caso de estos eventos que hemos conversado. Claro, y priorizar medidas que han tenido tal vez un letargo administrativo injustificado, como los proyectos para la regulación ya del mercado de los vehículos eléctricos, que han tenido un auge, digamos que al margen de una normativa de incentivos que ha debido promocionarla mucho más, así como también el tema de la generación distribuida, que son elementos que me imagino se incorporan a esa iniciativa que ustedes vienen promoviendo, ¿no? Algo más simple que todo eso, establecer una ventanilla única. Tan pronto tú estableces una ventanilla única para inversión en energía, tú acortas los procesos y el costo burocrático y económico de solicitar las concesiones habilitantes para el sector energía. Y entonces haces más atractivo el país a la inversión en ese tipo de energía renovable, almacenamiento y ya posteriormente todo lo que será movilidad. Pero con esa simple medida de definir una ventanilla única, ya tú estás mandando un mensaje claro y es parte de la transformación económica que estamos sugiriendo. Bueno, ya pensemos en el efecto a largo plazo de estas decisiones que tomamos hoy y cómo desde el hoy diseñamos un futuro carbono neutral.
Mira, perfecto. De hecho, creo que, si no me equivoco, ayer hubo una reunión que se publicitó respecto de varias entidades que están participando en esa idea de la ventanilla única que tú estás señalando y que se ha venido luchando desde hace mucho para que sea una realidad. Invertir en el sector eléctrico en nuestro país por las diferentes instituciones que se involucran y los diferentes requerimientos es básicamente un viacrucis, ¿no? O sea que también estoy de acuerdo contigo de que es una iniciativa que el gobierno puede implementar en el corto plazo porque no debe de ser tan difícil articularse para que proyectos que son necesarios en todo el sentido, en el sentido económico, en el sentido ambiental, en el sentido logístico, pues puedan ser una realidad. Y de ahí me surge la necesidad de preguntar, tengo entendido que existe un proyecto de ley de cambio climático que tiene un tiempo también pululando en el Congreso. Así es, bueno, creo que ese también anda, bueno, se ha reinsertado varias veces, pero la última versión debe tener por lo menos 4 años. Entonces, bueno, básicamente yo te diría que independientemente de ese proyecto, ya nosotros podemos tomar acción con todos los instrumentos que tenemos de los últimos 14 años de gestión en ese sentido. Por ejemplo, hay una política nacional de cambio climático, hay planes nacionales de adaptación, hay un plan de desarrollo económico compatible con el cambio climático, está la NDC, hay un plan de acción de la NDC. Yo te diría que nosotros lo que necesitamos es arrancar a implementar. De hecho, esta gestión actual, tanto del Ministerio de Ambiente, en el Viceministerio de Cooperación Internacional y Cambio Climático, como en el Consejo, hay una intención clarísima de definir las rutas de descarbonización de la economía dominicana. Y también este año es particularmente especial porque nosotros seremos país anfitrión de la llamada Semana Regional del Clima de Latinoamérica y el Caribe. Quiere decir que los ojos del mundo, tanto de los gobiernos como de las agencias de cooperación, bancos multilaterales y think tanks, ONGs que trabajan en el tema de cambio climático, estarán pendientes a República Dominicana y estarán aquí del 19 al 22 de julio próximo, trabajando 4 días y medio consecutivos en reflexionar, pensar cuáles son las medidas que podemos en unas alianzas innovadoras implementar en la región e impulsar lo que es la planificación nacional y las políticas públicas nacionales en materia de cambio climático. Mira, nos alegra bastante el que nos indiques que este conclave se va a celebrar en nuestro país y desde ya te digo que para Energía, Combustibles y Más sería un privilegio el poder contar con ustedes y algunos de los actores claves de dicho evento, de cara a que vengan a publicitar frente a la ciudadanía los objetivos que con él se procuran. También nos alegra bastante el hecho de que nos hayas edificado respecto de muchas de las iniciativas que se están poniendo en marcha para que las cosas vayan en el camino correcto. Hay algunas también que podría mencionar, como la ley de residuos sólidos, que es reciente implementación y su reglamentación, que también debe tener mucha incidencia en cómo vamos. Y nos quedan otras tareas pendientes, la ley de ordenamiento territorial, que tanto se ha reclamado, que tanto se ha soñado, porque todo esto debe articularse para que sea una realidad y ese es el mensaje que yo trato de llevarme respecto de lo que nos has enseñado hoy de carbono, neutralidad y la necesaria transformación económica para que eso sea pues una realidad. Un placer para mí siempre, Ignacio, compartir con ustedes y bueno, desde el día a día, desde la cotidianidad, tanto si eres empresa como individuo, hay muchas acciones que se pueden tomar para aportar a esta meta de reducción de emisiones y de prepararnos, de hacerle frente a los efectos posibles del cambio climático. El placer es nuestro, Yomaira, un abrazo. Gracias, y espero verte pronto, ¿eh? Sí, yo creo que ya es momento, ¿eh? Bueno, buenas noches y gracias. Igualmente, le pedimos a todos un abrazo. ustedes que se mantengan con nosotros para más contenido después de la pausa. Energía